un tema general, por lo menos pongamos cálculo, cálculo infinitesimal, Cálculo infinito decimal. infinitesimal. Infinitesimal. No, o pongamos solo cálculo diferencial, que es más Listo. común. A todos que Eso. estudian ingeniería, Listo. Explica los principios avanzados de cálculo diferencial y cómo se aplican en contextos profesionales. Entonces, por ejemplo, acá esperamos también a que nos dé un poco la respuesta. Siempre nos empieza dando como el contexto y ya empieza como a avanzar la respuesta siendo cada vez más detallada. Nos va colocando acá. Claro, el cálculo diferencial es una rama de las matemáticas que se ocupa de la tasa, va explicando, después nos dice aquí hay algunos principios avanzados de cálculo diferencial y sus aplicaciones profesionales. Por ejemplo, derivadas de orden superior. Explica qué son las derivadas de orden superior, cuáles son las derivadas de primer, de segundo orden y coloca un ejemplo. Por ejemplo, en la ingeniería mecánica, las segundas derivadas son cruciales para entender la vibración de los sistemas. Modelado de fenómenos, regla de la cadena, optimización. Vemos como en cada uno al final siempre coloca un ejemplo y al y final también, especifica. Cristian, ¿Sí? en la misma inteligencia artificial puede cambiar la respuesta, inclusive en la misma, si lo tenemos de un modo a otro, si lo tenemos de modo creativo, a modo más preciso, la información también nos puede variar, ¿cierto? Eso también Sí, es importante aclarar. sí, es cierto. Otra cosa, por ejemplo, de Copilot, ya que estamos acá, es que así como cambian las preguntas y el tono de ellas y la extensión de las mismas según el tono en el que esté, también se le pueden subir imágenes, se pueden agregar imágenes y la inteligencia artificial las puede leer, las puede describir, las puede analizar por esta opción que ven acá, que dice agregar una imagen. Incluso le pueden grabar un audio y en base al audio decirle la instrucción. Listo, entonces estábamos acá. Otro prompt puede ser desarrolla un conjunto de problemas y soluciones para desafiar mi comprensión en tal tema. Pueden colocarse, volviendo al tema de entornos de aprendizaje individuales o complementarios, eh, cuando quieran ponerse a prueba ustedes mismos. Por eso, la inteligencia artificial les va a dar la respuesta, pero el que escribe un prompt como estos es porque tiene ganas de aprender. Entonces, en este momento, por ejemplo, en un prompt como este, la inteligencia artificial no está siendo un impedimento para que la persona mejore su proceso de aprendizaje. Desarrollo un conjunto de problemas y soluciones para desafiar mi comprensión. Por ejemplo, en el mismo tema que estábamos diciendo ahorita, cálculo diferencial. Los prompts son muy importantes. Los prompts prácticamente existen ya carreras que son ingeniería de prompts. Que esto realmente hay que mirarlo ahorita al final. Tenemos una sorpresa con el tema de los prompts para todos los que nos están en este momento viendo. Como se dan cuenta, pues depende de la calidad del prompt, así será la calidad de la respuesta. Exactamente. Por ejemplo, digamos acá también vemos que se coloca en esta parte, por ejemplo, aquí dio la respuesta acá con las mismas funciones escritas. Y otro tema, por ejemplo, digamos, complementando, es que acá hemos sido como muy directo con los prompts, no les hemos hecho casi adaptaciones por cuestiones de tiempo. Pero digamos que ustedes quieren aprender un tema de una forma muy sencilla, un tema en el que no saben absolutamente nada, les parece muy complejo, pueden utilizar un prompt como este. Bueno, ahora paréntesis para explicar el fondo de este prompt, es que un científico que se llamaba Richard Feynman, que él decía que cuando una persona sabe un tema que lo domina totalmente, es capaz de explicar este tema de una forma tan sencilla que todo el mundo lo entienda. Así sea un niño, así sea una persona que no se relacione en nada con este tema, puede aprenderlo si se le enseña a alguien que ya domina este tema. Quien domina este tema debería ser capaz de explicarlo así. Entonces, ustedes le pueden decir, por ejemplo, enséñame con el método Feynman los principios del cálculo diferencial.
Un prompt también muy sencillo, pero lo que les digo, por cuestión de tiempo. Y ahorita pues también hacemos las comparaciones entre herramientas. Lo hacemos con esta y lo hacemos con Gemini. Aquí les da el contexto. Y empieza a hacerlo paso a paso y a explicárselos todo de una forma muy sencilla. Otra forma en la que ustedes pueden pedirles que les enseñen temas que no saben absolutamente nada y que tal vez sean complejos es o bien pidiéndoselo que la inteligencia artificial actúe como un profesional o diciéndoles que se lo expliques como si ustedes fuesen una persona que no tiene nada de conocimiento sobre el tema. Entonces, bueno, primero vemos acá cómo nos dio la respuesta. Acá nos la da de una forma muy sencilla bajo el método Feynman y les explico la que les decía ahorita. Por ejemplo, le pueden decir, explícame como si fuera, como si yo fuera, o también le pueden decir, por ejemplo, explícame como si fuera un niño de 5 años, algo muy complejo, lo que es la teoría de cuerdas. Un ejemplo extremo. Vemos la respuesta acá rápida, como nos da las versiones también y cómo nos va mostrando. Imagina que en todo el universo, desde las cosas más pequeñas existen hasta las más grandes, está hecho de diminutas cuerdas vibrantes. O sea, ven cómo cambia la reacción, cómo cambia el tono, cómo efectivamente todo lo va explicando de una forma tan sencilla que cualquier persona la puede entender. Asimismo, pueden utilizarlos ustedes cuando quieran entender algo que digan, yo no entiendo nada absolutamente de este tema, no, los libros que a mí me pasaron son libros que tienen un tema totalmente, una reacción totalmente cuadriculada para mí, por ejemplo, no encuentro quién me pueda explicar eso. Pueden hacerlo con un prompt como este. Explícame como si fuera un niño de 5 años lo que es determinado tema. O pueden decirle, por ejemplo, ya pasamos de un tema de ciencias naturales y de ciencias exactas, ahora mostremos uno, por ejemplo, de filosofía. Explícame, y bueno, el anterior fue poniéndonos a nosotros en un contexto, que somos un niño de 5 años. Ahora pongamos a la inteligencia artificial a actuar como si ella fuera la experta en tal tema. Entonces le decimos, explícame como si fueras Jean-Paul Sartre, que Jean-Paul Sartre pues era un filósofo muy famoso que hablaba temas de existencialismo y su libro favorito, su libro insignia se llamaba La náusea, un libro que es complejo de entender, pero digamos, explícame como si fuera Jean-Paul Sartre, explícame como si fuera Jean-Paul Sartre la premisa del libro La náusea. Ahora, la misma inteligencia artificial va a escribir y va a responder como si fuese Jean-Paul Sartre y nos va a explicar ese tema. La náusea, un viaje al absurdo de la existencia. Soy Eduardo Requentín, un historiador soltero, y empieza a narrarlo todo como si fuese el mismo estilo de reacción y, o sea, todo exactamente como si el que estuviese escribiendo esto fuese el mismo Jean-Paul Sartre, que se murió, creo que hace se murió hace muchísimo tiempo. El, que era pareja de Simón de Beauvoir. Entonces, imagínense, fue en el siglo pasado, hace mucho. Y todo explicado como si fuese él. ¿Listo? Entonces, vean estos ejemplos también para que vayan aprendiendo cómo pueden utilizar su creatividad para escribir estos prompts. Listo, entonces vamos a colocar otros 2 ejemplos de prompts en la parte de profundizar los temas. Para ir finalizando esta parte práctica, les vuelvo a recordar que esto lo van a encontrar en este recurso que les muestro acá en pantalla, donde están todos los prompts. Los prompts para crear rutas de aprendizaje, los prompts para crear rutas de enseñanza que les sirva a los docentes, los prompts para introducirse en un aprendizaje y un tema, para complementar el aprendizaje, para profundizarse en un tema. En este recurso hay más de 100 prompts que ustedes pueden utilizar y que pueden adaptar. Lo que les digo, no los explicamos todos acá porque hemos explicado solamente como 10 y ya estamos cerca de la hora. Pero ustedes con este recurso pueden hacerlo más sencillo. Ahorita les explicamos cómo pueden acceder a esto totalmente gratis. ¿Listo? Vamos a explicar 2 ejemplos más y
Tengo entendido que ahorita viene una sección de preguntas en las que les vamos a responder a ustedes las preguntas que pues vayan dejando. Ok, entonces, por ejemplo, desarrolla un conjunto de problemas y soluciones. Este ya lo hemos colocado. Genera un plan de acción para realizar investigaciones originales o contribuciones en determinado tema. Digamos, un prompt como este también se puede colocar acá en determinado tema. Ortografía, pongamos. Ortografía. Listo. Genera un plan de acción. Nos da la introducción, nos da el plan de acción, las etapas, la selección del tema de investigación, el desarrollo de la pregunta de investigación, nos da el diseño de la metodología, la recolección de datos, nos dice cómo deberíamos analizar los datos, la redacción del informe, la difusión de los resultados, nos dice los recursos que podemos, las conclusiones, las recomendaciones adicionales. En la versión 1, en la otra versión seguramente habrá otras cosas. Vemos acá otro plan de acción complementario, pero pues tiene sus cosas diferentes. Igual en la parte 3, en la tercera versión. ¿Listo? Digamos también, por ejemplo, que ustedes quieren analizar implicaciones éticas y sociales de los avances en tal tema. ¿Qué tema le colocamos ahí, Edwin? Listo, vamos a hablar un tema, a cambiar un poco el tema, pongamos ciencias políticas. Listo. Analiza las implicaciones éticas y sociales de los avances en ciencias políticas. Listo. Por ejemplo, y esto es algo que tienen que tener en cuenta al momento de utilizar determinada inteligencia artificial, es que, por ejemplo, un prompt como este, le dije los avances, y eso significa que estamos hablando de temas de actualidad. Por lo tanto, no podría utilizar ChatGPT, o por lo menos no la versión gratuita, porque si solamente tiene información hasta el 2021, me va a mostrar los avances hasta ese año. Entonces, sí o sí, tendría que utilizar o Copilot o Gemini, ¿sí? Todo eso para que lo vayan teniendo en cuenta. Implicaciones éticas y sociales de los avances en ciencias políticas. Las implicaciones éticas nos va mostrando el tema del avance de la tecnología para la manipulación política, desigualdad en el acceso al conocimiento y la participación, la legitimidad de la investigación y el conocimiento político. Nos da un apartado de implicaciones sociales, cambios en las formas de hacer política, los nuevos actores, los desafíos que hay en la gobernabilidad. Nos da unas conclusiones y nos da como los principales puntos de esas implicaciones. Sí, entonces, bueno, como les decía ahorita, esa es una de las versiones. En la otra versión va a aparecer también algo relacionado, pero que algo complementario más bien, por decirlo así. Listo, entonces esos serían como los ejemplos en la parte de, como les decía ahorita, introducción a un tema, complementariedad, profundización. Les enseñamos cómo se escriben prompts, cuáles serían los errores que se cometen al inicio. Recuerden que seguramente al principio van a cometer muchos errores escribiendo prompts, pero justamente es parte también del proceso de aprendizaje que se vayan equivocando para que justamente con esos errores vayan aprendiendo y vayan corrigiendo sus prompts para tener mejores respuestas y pues mejorar en ese proceso de adquisición de conocimientos. Lo otro también es que, bueno, mostramos cómo corregirlos, como decía, y con eso tienen las bases para poder adaptar los prompts que les vamos a pasar o para ustedes mismos ir creando sus propios prompts en el camino, que se vaya adaptando a esos temas que ustedes quieren aprender, que estén relacionados con sus propios campos de conocimiento, de aprendizaje o también sus propios campos de enseñanza para los docentes. Entonces, bueno, ahora Edwin, pasamos ¿Puede entonces a la maximizar? parte. Claro, Claro que puede sí. maximizar, por favor. Listo. Bueno, esto es la punta del iceberg. Realmente aquí se puede profundizar muchísimo más de los temas. Aquí tenemos un QR que lo puedan escanear. Aquí van a recibir totalmente gratis 100 prompts, los que estábamos viendo como ejemplo. La mejor forma de aprender es practicando. Entonces ustedes mismos van a coger las herramientas que vieron acá, herramientas nuevas, comparando, utilizando los prompts, que pues son un regalo, un obsequio para ustedes
Eso es un pequeño registro y lo pueden obtener de manera